Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar este culto de alabanza y adoración al Dios Todopoderoso. Voy a invitar a usted que abra usted su Biblia, mis hermanos. Isaías 56. Y Isaías 56, versículo 7, dice la bendita palabra de nuestro Dios: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Hoy hemos venido a la casa de nuestro Dios para que el Señor nos recree, hermanos, para aprender más de su palabra. Hoy hemos venido a tener un encuentro con nuestro Señor para agradarle en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos. Así es que ofrézcale a Dios una ofrenda de labios. Y vamos a entonar este canto que dice: vendré a tu casa. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para darle honra y gloria al Dios de la Biblia. Voy a invitar que usted cante conmigo, mi hermano. Recuerde que estos cantos son especialmente para nuestro Dios, al único que merece toda la honra y toda la gloria. Yo le invito a que abra usted sus labios y cántele, porque estos cantos son especialmente para nuestro Dios. Dígale al Señor: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana me presentaré a ti, esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. De mañana me presentaré a ti, esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Dígale a nuestro Dios: hoy he venido a tu casa, Señor, a ponerme a cuentas contigo, a darte gracias, Señor. Dile al Señor que escuche tu oración, mi hermano. De mañana me presentaré a ti, esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. De mañana
escúchame, esperaré, esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Padre bendito, Dios todopoderoso, hoy queremos darte gracias, Señor. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has cuidado. Gracias, Señor, porque a pesar de que hay tanto problema, tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros, mi Dios. Hoy en esta mañana, Padre, estamos delante de tu presencia como pecadores arrepentidos, Señor. Hoy hemos venido delante de ti, Señor, para hacer cuentas contigo, Señor, ya que a la verdad, durante toda esta semana, tú nos has colmado de bendiciones, Señor. Nos has cuidado nuestros trabajos, has cuidado de nuestros hijos, has cuidado de el que tiene esposo, pues de su esposo, el que tiene esposa, que es de su esposa, de toda la familia, Señor. Hoy hemos venido a tu casa primeramente para adorarte, mi Dios, pero también para darte gracias por esa lluvia de bendiciones que has derramado en cada familia aquí presente, Señor. Padre, en tus manos dejamos este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, este tiempo de enseñanza, Señor, donde tu pueblo aquí presente, Señor, hoy hemos venido con ansias, con hambre de tu palabra. Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. A tu nombre sea toda la honra y toda la gloria. Estoy orando y pidiendo todas estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Está usted contento, mi hermano? Pues si está usted contento, vamos a seguir entonces alabando a nuestro Dios. Vamos a entonar este canto que dice cantos de júbilo. Hay que cantar con júbilo, mi hermano. Hay que cantar contento, alegre, porque recordemos que estos cantos son para nuestro Dios. No son para los hermanos, no son para el hermano que tiene al lado, ni atrás ni enfrente. Son especialmente para Dios. Así es que usted abra su boca y cante con júbilo. Cante con júbilo a la roca de nuestra salvación. Amén, hermanos. Vamos a entonar entonces este canto que dice cantos de júbilo. Es la alabanza, golpes de guerra que salen de Dios.
es la batalla del pueblo de Dios. Cada golpe de la espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor. Con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Es la alabanza, golpes de guerra que salen de Dios. Cantos de gloria, de la victoria, en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios pandero con trompeta y tambor, con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Amén. Cantos de júbilo. Cuando escuché este canto, mis hermanos, recuerdo yo que cuando yo empezaba, mejor dicho, a venir a la casa de nuestro Dios, de repente por ahí me decían los vecinos, las primeras veces que vine, ¿a dónde va don Chava? Y yo no me atrevía a decirle que venía a la iglesia, al templo de los hermanos, de los aleluyas, decía ella. Y este canto dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Así es de que ahora lo grito con orgullo, digo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos a entonarlo, hermanos. Vamos a entonar este canto que dice: no me avergüenzo del evangelio. Ayúdenme con las palmas, mis hermanos. Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de
avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a seguir entonando cantos especialmente para nuestro Dios, hermanos. El Salmo 119, versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Dice David: con todo el corazón te he buscado. Y este canto dice: con todo el corazón te buscaré. Hoy hemos venido a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Hoy hemos venido a hacer cuentas con nuestro Dios de todo lo que nos ha dado durante toda esta semana. Así es que vamos a entrar en este canto que dice: con todo el corazón te buscaré. Amén, hermanos. Con júbilo, hermanos, cante con júbilo. Te buscaré, humillado ante ti vendré,
ha perdonado, mis hermanos. El Señor nos ha perdonado de toda nuestra maldad. Por eso es importante buscar la presencia de Dios. Tú eres mi refugio fiel, Señor. En la angustia tú me guardarás. Con alabanzas de liberación me rodearás y me ayudarás. Tú eres mi refugio fiel, Señor. En la angustia tú me guardarás. Con alabanzas de liberación me rodearás y me ayudarás. En tu trono de gracia he encontrado tu amor. Perdonaste mi maldad. Ante ti, en tu trono de gracia he encontrado tu amor. Perdonaste mi maldad y todo lo que soy. Eres mi refugio fiel, Señor. En la angustia tú me guardarás. Con alabanzas de liberación me rodearás y me ayudarás. Tú eres mi refugio fiel, Señor. En la angustia tú me guardarás. Con alabanzas de liberación me rodearás y me ayudarás. En tu trono de gracia he encontrado tu amor. Perdonaste mi maldad. Ante ti, en tu trono de gracia he encontrado tu amor. Perdonaste mi maldad. Ante ti, en tu trono de gracia he encontrado tu amor. Perdonaste mi maldad. Ante ti, en tu trono de gracia he encontrado tu amor. Perdonaste mi maldad. Ante ti, en tu trono de gracia he encontrado tu amor. Perdonaste mi maldad. Todo lo que soy. Amén. Qué hermoso es entonar cantos para nuestro Dios, hermanos. El Señor dice que Él te perdona todos tus pecados. Y aparte de todo eso no te cobra ni un 5. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor es tu ayudador,
El Señor es el que suple todas tus necesidades, mis hermanos. Este canto que vamos a entonar dice este canto: cuando pienso en lo que hiciste en mí. Reflexione usted por un momento, mi hermanos, ¿qué ha hecho Dios por ti? Primeramente, el Señor entregó su vida por amor a nosotros. Entregó su vida, mis hermanos. Y de repente ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Dios por cada uno de aquellos que decida seguirlo, lo vemos muy superficialmente, pero es un acto de amor grande, hermanos. Es un acto de amor eterno para la humanidad. Así es que dice este canto: cuando pienso en lo que has hecho en mí, Señor. El Señor ha hecho grandes cosas en cada uno de nosotros. Y por eso es que nosotros, los que estamos hoy aquí, buscamos el rostro del Señor todos los días. Pero hoy es un día especial. Hoy es un día que el Señor estableció para que su pueblo se reuniera en la casa de Dios y buscara la presencia de Dios en sus vidas y hiciera cuentas. Cada uno tenemos que hacer cuentas con nuestro Dios. Así es que cuando pienso en lo que has hecho en mí, vamos a entonarlo, mis hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Póngase de pie, mi hermano, y cántele al Señor. En lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena cada parte de mi ser. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, de tu vida, mi hermano, alaba a Dios, adora a Dios. Mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús, darte mi vida, adorarte a ti. Mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones
hermoso, qué hermoso. Qué hermoso es entonar cantos especialmente para nuestro Dios. Vamos a terminar, hermanos, con este canto, pero no sin antes invitarle que abra usted su Biblia. Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 10. Dice el texto bíblico: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hoy estamos aquí en la casa de nuestro Dios, viviendo de tal manera que nuestra vida le agrade a nuestro Dios. Y hemos venido a la casa de nuestro Dios para que obtengamos conocimiento de Dios, de ese conocimiento que viene de lo alto, mis hermanos. Por eso el Señor nos invita que vivamos adorando a nuestro Dios. Este canto dice, con este terminamos, hermanos. Este canto dice: quiero vivir, Señor, adorándote solo a ti. Tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios, mis hermanos. Vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios.
Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso en el cual tu pueblo se goza entonando cantos especialmente para ti, Señor. Hoy te damos gracias. Gracias, gracias, Señor, porque no hubo nada que nos interrumpiera en la alabanza, en la ofrenda de labios para ti, Señor. Hoy te pido, mi Dios, que tú prepares a tu pueblo aquí presente, también al ausente, Señor. Prepara también a aquellos hermanos que han tenido a bien conectarse para escuchar tu bendita palabra. Hoy, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Hoy queremos escuchar tu voz por medio del hermano que nos va a ministrar tu santa palabra, Señor. Que tu pueblo esté atento a tu voz, Señor, porque tú no quieres un pueblo ignorante. Tú quieres un pueblo que te alabe y que te conozca, que sepa qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Así es que hoy te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Padre, en tus manos nos quedamos, orando siempre con acción de gracias. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, pueden sentarse. Vamos a dar algunos anuncios. Vamos a invitar a nuestro hermano Daniel, que va a dar los anuncios el día de hoy. Hacia adelante, hermano. Gracias. Buenos días, mis hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Quisiera comenzar en esta mañana preguntando si hay personas que nos visiten por primera vez el día de hoy. De mi lado derecho, si hay personas que nos visiten el día de hoy por primera vez, todos de casa. Muy bien, de mi lado izquierdo, ¿alguna persona que venga por primera vez? Todos de casa. Muy bien, bendito sea Dios. Quiero recordarles, mis hermanos, los siguientes avisos, los siguientes anuncios son recordarles el Congreso de Varones el día 14 y 15 de marzo en el Centro Bíblico de Nuevo Urecho. Para aquellos hermanos que estén interesados en asistir, es solamente varones. Hay que registrarse con el hermano Jorge Reyes o con el hermano Samuel, o con el hermano pastor, el hermano Bernardo. Cualquiera de los tres hermanos puede usted acercarse. Si quiere usted invitar también a algún otro varón que pueda llevar para que conozca de la palabra de Dios, está usted invitado. También recordarles, hermanos, las reuniones evangelísticas a domicilio. Estas se van a realizar cada miércoles de cada mes en tu casa. Nos vamos a llevar el evangelio a domicilio. A partir de las 8 de la noche hay que apartar el lugar anotándose con el hermano Samuel o con la hermana Aimé para tener las futuras reuniones. Hay espacio para todos, así que anótese, mi hermano. También recordarles, hoy es el último día para las inscripciones al Instituto Betania, que está en línea. Todavía hoy es el último día, por si alguien está interesado o sabe de alguien que esté interesado en inscribirse. Hay que dirigirse con el hermano pastor, con el hermano Samuel o con el hermano Nelson, con cualquiera de los tres. También recordarles, invitarles que al final del culto vamos a tener nuestra pequeña convivencia para festejar a los cumpleañeros del mes pasado. Y si usted no está anotado o le interesa incluso anotarse para formar parte de esta comitiva, pues hay que dirigirse directamente a la hermana Silvia Pardo o a la hermana Giovanna o la hermana Graciela. Esto es para que usted se anote, si no está usted todavía anotado, para que se le festeje su cumpleaños, o para que usted, si quiere aportar, si quiere apoyar, incluso con algún tipo de ayuda, es bueno, hermano, también que usted se acerque. Y por último, mis hermanos, recordarles las reuniones generales. Los martes, culto de oración a las 7 de la noche, y los jueves, culto de alabanza y estudio bíblico. Igual está aquí marcado de 7 de la noche a 8 de la noche. Entonces les invito, mis hermanos, que asistan
que se congreguen y ¿se me pasa por ahí algo, hermano? ¿Todo bien? Así, recordarles también que todavía hay consultas médicas y dentales al final del culto para si alguien está necesitado de algún medicamento, alguna consulta médica general o dental, con su servidor y con los hermanos doctores, con todo gusto le vamos a estar atendiendo al final. Y invitarle, mi hermano, a que abra su corazón, a que agarre su Biblia y podamos entender lo que nuestro hermano Nelson nos viene a compartir. Que Dios les siga bendiciendo, mis hermanos. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies y saluda a algunos hermanos que tenía tiempo que no los veía? Deles un abrazo, dígale bienvenido, me da gusto verte hoy y me da gusto saber que estás en la casa de Dios. Y estamos listos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludamos a los que siguen la señal de internet. Hermanos, qué gusto poderles tener en nuestra transmisión. Saludamos a todos los hermanos que están en Centroamérica, Sudamérica, y gracias al Señor que nos permite estar reunidos el día de hoy. Iniciamos una serie de estudios y enseñanzas, predicaciones, porque queremos que usted aprenda a vivir como discípulo. Queremos que usted viva como discípulo. Así es que voy a invitarle que abra su Biblia en el Evangelio según Mateo y en el capítulo 7. En el capítulo 7 vamos a comenzar la palabra de Dios y quiero que usted esta mañana una vez que usted encuentre Mateo 7 versículos 28 y 29, vamos a leer. Recuerden que estamos viviendo como discípulos. Comenzamos el tema, continuar y extender el reino de Dios. Ese es el propósito de vivir como discípulos. Hoy vamos a hablar acerca de extender el reino de Dios. Extender el reino de Dios. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que viven como discípulos. Espero que usted haya tomado el desafío de vivir como discípulo. Vamos a leer esta palabra del Señor, Mateo 7, 28 y 29. Leyendo todos, ¿qué dice? Y cuando terminó Jesús estas palabras, vamos a leer una vez más. Leamos todos juntos, ¿qué dice? Y cuando terminó Jesús estas palabras, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Para extender el reino de Dios en la tierra, o para llevar el evangelio de Dios, la salvación del hombre por medio de Jesucristo, tiene que haber un proceso previo para tal fin. El domingo pasado les ponía una ilustración que todos podíamos entender con claridad. Y yo les decía que mientras los hijos están en su casa, ya sea varón o ya sea mujer, algún día van a conocer a su pareja con quien van a formar un hogar, un matrimonio, una familia. Mientras tanto están viviendo como discípulos.
¿Discípulos de quién? De los vecinos, del internet, de la tele. Si usted no está educando a sus hijos para esa etapa, otra persona se los está educando. De tal manera que mientras usted los tiene ahí, usted está trabajando con ellos para cuando ellos vayan a salir de casa y comiencen su familia y se multipliquen. El Señor Jesús está trabajando con sus discípulos porque Él sabe que Él se va a ir y los va a dejar en otra condición. Y los tiene que preparar antes de que sean enviados. Los tiene que preparar. Hermanos, y quiero decirle algo. Nos hemos puesto como iglesia el desafío, la misión de que tenemos que reproducirnos como iglesia. ¿Cuántos se quieren reproducir? Prepárese para reproducirse. Prepárese para reproducirse. La idea no es ensancharme y ensancharme hacia adentro. No. El Señor Jesús dice, Mateo 28 ha sido el versículo que nos lleva a pensar en nuestra misión como creyentes y como iglesia. Por tanto, id y ¿qué? Y hacer discípulos. Pero Jesús no mandó a los discípulos a extender el reino y el evangelio sin antes haberlos preparado para esa etapa. Yo no sé si usted vio en la televisión, en las noticias, a mí me llamó la atención mucho que una comunidad aquí en nuestro país, en el Estado de México, se casaron 2 niños de 13 años. Ahora, la ley no los casó porque la ley no permite. Pero la comunidad, el pueblo, la gente los casó. 13 años. Hicieron fiesta. Y ahí van los niños agarraditos de las manos y la gente feliz porque se casaron. Pregunto, ¿están preparados para el matrimonio? Pero también, hermanos, si usted no tiene el don de Dios para no casarse, si ya tiene 50, ya tiene 60, vaya pensando que no es bueno que el hombre esté solo. Es que yo todavía quiero vivir con mi mamá. Si usted tiene 30, 40 años en el evangelio y nunca se ha reproducido, ¿qué cree, hermano? Ya, hay que reproducirnos. No podemos estar viviendo en casa con papá y con mamá hasta que tenga 80, 90 años. Tiene usted que reproducirse y tiene que usted vivir agradando al Señor. Jesús dice en el versículo 28 y 29 que terminó Jesús de hablar y la gente admiraba su ¿qué? Su doctrina. Y esto, hermanos, es básico y es vital porque en la iglesia nosotros enseñamos doctrina. Y la doctrina no es otra cosa que saber qué creemos y por qué creemos en eso. Y usted tiene que pasar, después del nuevo nacimiento, a ser enseñado qué es lo que la Biblia nos dice que debemos de creer. Y Jesús se los enseñaba. Pero además dice el versículo 29 que les enseñaba como qué. Como quien tiene autoridad, no como los escribas. Los escribas enseñaban doctrina también. ¿Sabía usted eso? Los escribas tenían la responsabilidad, tenían el llamado del pueblo a repetir con su mano las letras de la ley de Moisés. Y ellos repetían los mandamientos de Moisés y los escribían para que no se perdieran. De tal manera que ellos estaban obligados a hacerlo de una manera cuidadosa. No cree que se ponían unos audífonos y la tele y el tablet. No. Ellos se encerraban, se apartaban, porque era sumamente importante transcribir fielmente la ley de Dios. El problema es que los escribas hicieron 2 cosas. Número 1, le agregaron cosas que ¿qué? Que Dios no había dicho.
Y la gente en su ignorancia, ¿qué pasó? Creía que esa era la verdadera ley. Y hermanos, dice la palabra que Jesús miró al pueblo que ellos cargaban sobre sus espaldas cosas que no podían cumplir. Pero ni aún lo podían cumplir los que lo habían escrito. Y el Señor Jesús miraba cómo les habían puesto carga sobre carga, sobre carga, sobre carga, y la gente estaba cansada y agobiada de cargar leyes que Dios no había ordenado, pero que ellos se las habían puesto. ¿Y sabe qué es eso, hermanos? Ignorancia. Hoy en día mucha gente tiene como normas de fe cosas que no están en la Biblia. Hoy hay cristianos incluso que dicen practicar algunas cosas que no están en la Biblia, hermanos. Y si no están en la Biblia, son mandamientos de hombres. Y no fuimos llamados a obedecer los mandamientos de los hombres, porque es imposible, hermanos, que Dios se agrade de eso. Dios se agrada cuando usted y yo cumplimos la palabra de Dios. Y usted dice, pero es que yo no sé. Lea su Biblia. Estos discípulos no tenían Biblia y Jesús les tenía que enseñar. Y Jesús les tenía que decir. Y se acuerdan que aquellos hombres fueron y le dijeron a Jesús, tus discípulos no se lavan las manos. Ahorita les voy a decir esta historia. Y Jesús les tiene que enseñar y les tiene que decir. Mateo capítulo 11. Vea conmigo Mateo capítulo 11, por favor. ¿Qué dice Mateo 11? Vamos a ver. Versículo 1. ¿Ya lo tiene? Bien, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó, ¿de qué? Otra vez, cuando Jesús terminó de dar instrucciones. Esta palabra, hermanos, no aparece en la Biblia regularmente. Esta palabra no está escrita en los evangelios de manera recurrente. Pero usted y yo podemos entender que la palabra discípulo tiene un significado de aprendiz, alguien que está aprendiendo. Y hermanos, el maestro es Jesús. Jesús les está enseñando lo que ellos deben de saber antes de que Él muera, antes de que Él ascienda al trono en la presencia de Dios, antes de que se queden los discípulos solos. Él les comienza a enseñar. Pero a los discípulos, dice el versículo 1, les daba instrucciones. Instrucciones. Jesús les está dando instrucciones a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos están en fase de aprendices. ¿Qué eran aquellos hombres pescadores? Nada, sabían pescar, pero sabían del reino de Dios muy poco. Lo que Juan había predicado, aquel que bautizaba, lo que la ley de Moisés ellos habían memorizado, hasta ahí. Ahora Jesús les viene a enseñar el reino de Dios en la tierra y Jesús les comienza a dar instrucciones. Ellos son los aprendices, Jesús es el maestro. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 que no solamente les daba instrucciones a sus 12 discípulos, sino que Él de ahí se fue a hacer dos cosas. ¿Qué fue a hacer? Enseñar y ¿a qué? Y a predicar. ¿Qué enseñaba y qué predicaba? Hermanos, el reino de Dios. Que el hombre tenía que conocer a Dios y que Él era el camino para llegar a ese Dios. Y Jesús tiene que a sus discípulos darles instrucciones y a la gente enseñarles y predicarles. Por eso, hermanos, es que muchas veces nosotros no hemos podido avanzar como creyentes porque nos hace falta ser enseñados. Pero lo que extraña es que aquí en esta congregación y en otras más, pero
aquí buscamos enseñarle para que usted aprenda. Quizás el que no quiere aprender es usted. Pero los discípulos no sabían el tiempo de Jesús en la tierra. Usted lo conoce porque ya tiene toda la Biblia completa. Ellos no sabían el tiempo que Jesús iba a estar. Y Jesús todos los días les daba instrucciones, les enseñaba, les predicaba, porque Él estaba entrenando a esos discípulos para el día que Él se fuera de esta tierra. Y hermanos, qué triste que muchos no quieren aprender. Quiero que vayamos a Lucas. Esto nada más es como una introducción. Lucas capítulo 5. Vea usted lo que pasa, que es lo que hace un momento les hablaba. Lucas capítulo 5. Y voy a pedir a las mujeres que nos lean con voz femenina. Lucas 5. Vemos el versículo 33. ¿Listo, hermanas? Vamos a ver todas las hermanas que vinieron hoy que nos pueden leer. Leyendo, ¿qué dice? Otra vez, ahora vamos a leer todos. ¿Qué dice? Entonces ellos le dijeron: ok, pueden sentarse. Fíjense qué interesante este versículo que usted va a encontrar. Y estoy llevándole en la palabra de Dios para que podamos entender, hermanos, cómo el hombre se desvía, cómo el hombre se desencamina, se desentiende del verdadero propósito. Y vean que aparece aquí un grupo de personas que le preguntan: ¿por qué los discípulos de quién? De Juan. ¿Quién es el maestro? Juan. ¿Y quiénes son los discípulos de Juan? Todos los que están aprendiendo ¿de quién? De Juan. Y ellos dicen: ¿por qué los discípulos de Juan qué hacen? Ayunan muchas veces y hacen oraciones. Entonces ellos están cuestionando a Jesús sobre las enseñanzas de Juan con sus discípulos. Pero noten ustedes que después ellos dicen: y asimismo, ¿quiénes más? Los fariseos, otro grupo. ¿Y ese otro grupo qué hacía? Enseñaba. ¿Y qué enseñaba? Ayuno y oraciones. Ellos lo están diciendo. Conocemos discípulos de Juan. Juan les enseña ayuno y oración. Conocemos los discípulos de los fariseos, y los fariseos les enseñan ayuno y oración. Pero los tuyos, ¿qué? Los tuyos están desalineados, ni ayunan ni oran. Ahora, noten ustedes, no voy a hablar de esta pregunta sobre el ayuno como está titulado este pasaje, sino que quiero que usted entienda, mi querido hermano, que todo esto que está pasando en este momento, hay grupos de personas que están enseñando y había enseñanzas que estaban distorsionadas. Y había gente que no entendía porque unos enseñaban una cosa, otros enseñaban otra cosa, otros enseñaban otra cosa, y la gente, en lugar de ir y poner atención en la sinagoga sobre la ley y los profetas, seguían a los hombres. Pregunto, ¿se parece eso a lo de hoy? Entonces hay mucha gente que sigue a las personas y no siguen a Dios. Y creen lo que las personas dicen, porque nunca van a ver en la Biblia si eso es lo que Dios dice. Y hermanos, dicho sea de paso, cada vez que usted viene a la casa de Dios, aquí los hermanos,
una y otra vez han de decirle que vamos a ir a la Biblia a estudiar, porque eso es lo que tenemos que aprender nosotros, lo que dice la palabra de Dios. Y ellos le están diciendo al Señor Jesús: tú no puedes decirme que tus discípulos ayunan y hacen oración, porque yo los veo que comen y beben. Ahora, noten ustedes, los discípulos están en fase ¿de qué? ¿De qué están? De aprendizaje. ¿Cierto o no? Están aprendiendo. ¿Y de quién tienen que aprender? De su maestro. Ahora, hay una gran pregunta en Mateo 6. ¿Sabían los discípulos orar? No. Ay, hermano, pero si Jesús los escogió. No. Ellos van y le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen todavía su discípulo con ustedes? Hay algunos. Cuando usted tiene su discípulo, una de las cosas que usted le va a enseñar, ¿qué va a hacer? A orar. Ay, hermano, pero pues ni modo que no sepa. La gente no sabe orar y tiene que ser enseñados. Y Jesús no les dijo: tan grandotes y no saben orar. No, Jesús conocía el corazón, y ese corazón le están diciendo a Jesús: enséñanos a orar, porque nosotros no sabemos. Y Jesús le dice: cuando ustedes oren, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y es la oración que usted conoce, pero es la pregunta de ellos: enséñanos ¿a qué? A orar. Pero aquí va el primer punto. Y cuando es la presentación de los bebés, esto es importante, porque a veces la gente no entiende lo que significa presentar un bebé. Y presentar un bebé es un compromiso de ejemplo, porque así como tú estás preparando a tus hijos para que tengan su matrimonio, su familia, también los tienes que preparar ¿para qué? Hoy vinieron para el evangelio. Ese bebé, por haber nacido en un hogar cristiano, no es cristiano. ¿Y quién le va a enseñar? Pues los de la escuela dominical, los maestros, ¿verdad? Le voy a poner videos de YouTube ahí para que vea, que conozca de Dios. ¿Quién tiene que enseñarle, hermanos? Y cuando vienen los papás a presentar al bebé, y hablo de los papás, no son los abuelos, no son los bisabuelos, son los papás, hermanos. El Señor Jesús le dijo: cuida a tus hijos y enséñales los estatutos que yo te doy a ti por heredad. Ahora entiendo que hay hijos que no tienen padres. Entiendo que hay hijos que no viven con padres, y los abuelos están criando a los hijos porque no tienen padres con ellos ahí presentes. Bueno, los abuelos, si son creyentes, intentarán. Porque si usted no trabaja con esos niños, Satanás tiene muchos maestros y muchos discípulos, y él se los va a educar bien. Y cuando usted quiera educar a sus hijos en el camino de Dios, después de 20, 30 años, usted va a ser muy difícil. Y usted le va a decir al Señor: Señor, ¿por qué mis hijos no quieren caminar en tu camino? Quizás porque usted no fue un buen maestro. Ahora, regreso porque me pierdo un poco en todo esto. Lo que Jesús le dice a los discípulos es: vosotros pues oraréis así. Sin embargo, comencé leyendo Mateo 7, 28 y 29, que dice la palabra que Jesús les enseñaba con autoridad. Noten que Jesús no les enseña con poder. Jesús les enseña ¿con qué? Con autoridad. ¿Y cómo es enseñar con autoridad? ¿Alguien me puede decir? Te tienes que aprender esto. ¿Y por qué? Porque soy tu padre. ¿Eso es enseñar con autoridad?
Mamá, ¿y por qué? Porque yo digo. ¿Y por qué? Porque soy tu madre y yo te tuve en el vientre y yo fui la que te parí y usted se desmaya ahí. ¿Esa es autoridad? Hay gente que sí quiere enseñar. ¿Cómo es enseñar con autoridad? Bien simplecito. El Señor Jesús les dijo: vosotros pues oraréis así. Pero el Señor Jesús muy de mañana se levantaba. ¿A qué? A orar. Y los discípulos sabían que Jesús iba a ¿qué? A orar. Eso es enseñar con autoridad. Y cuando usted trae los bebés, y eso lo tengo bien presente porque quizás usted no ha puesto atención cuando se traen los bebés aquí, pero la pregunta es, ¿sí? ¿Por qué el niño pregunta? ¿Por qué me dices que lea la Biblia si yo no veo que tú la lees? ¿Por qué me dices que yo vaya al templo y tú no vas? ¿Por qué me dices que yo tengo que hablar de Dios y yo no te escucho hablar de Dios? ¿Por qué? Y esas son las preguntas que cuando es la presentación de bebés se hace a manera de reflexión, porque el padre y la madre están haciendo un compromiso delante de Dios. ¿De qué? De discipular al niño en los caminos de Dios y en los caminos de la vida. Y en los caminos de Dios usted va a necesitar ser ejemplo. Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco ¿qué? Tu juventud. En otras palabras le está diciendo a Timoteo: no te preocupes porque digan, ese muchachito está muy joven para enseñar de Dios. No te preocupes de que digan eso. Preocúpate de ser ejemplo. Y le dice: ¿en qué? ¿En qué? ¿En palabra? En eso. Hermanos, dice la palabra de Dios. ¿En qué le dice? ¿En qué le dice que debe ser ejemplo Timoteo? En palabra, en conducta. ¿En qué más? En amor. Que su espíritu debe de representar la autoridad. Hermanos, el discípulo tiene la autoridad de Jesús cuando el discípulo aprende de Jesús y vive lo que está aprendiendo de Jesús. No hay mejor cosa para el discípulo que sentarse a los pies de Jesús y empezar a aprender de Él. Y una vez que tú aprendes de Él, lo tienes que comenzar ¿a qué? A vivir. A vivir. Y Jesús muchas veces les enseñaba, hermanos, y les enseñaba con autoridad, y les dice la palabra de Dios en Lucas 5, versículo 35. Escuche usted, estamos en Lucas 5. Mas vendrán días cuando el esposo, ¿qué? Les será quitado. Entonces, en aquellos días, ¿qué? Ayunarán. En otras palabras, hermanos, en un momento el padre, la madre no estarán con la hija y el hijo. Y aquella niña que decía, mamá, dame de comer, va a voltear a todos lados y ni modo, hacer aunque sea una sopa maruchan. Y ahora está la ropa arrugada, ¿y quién me la va a planchar? Y ya ni el chapulín colorado está. Y usted va a decir, pues voy a calentar la plancha a ver si no quemo allí la ropa. Y a él le va a tener que tallar porque ya no está papá y mamá. ¿Y ahora quién me va a lavar los pantalones? Y ni modo, ahí le va a tener que tallar y le va a quedar medio lavado. Va a llegar el día en que usted y yo, hermanos, habremos terminado de aprender lo básico, lo necesario para nosotros y vamos a tener que enseñar a otros lo que hemos aprendido. Y cuando nosotros enseñemos lo que hemos aprendido, si nosotros habitamos al pie de Jesús y obedecemos lo que Dios dice,
vamos a enseñar con autoridad. Hermanos, vamos a ir a evangelizar. Aquí vamos a salir. Agarre sus folletos. Ándale, hermana. 50, cada quien 50 folletos. Ándale, vamos. Y ya ahí vamos a la calle a evangelizar. Y dice la hermana, hermano, ¿y usted? Yo aquí los espero, cuido la retaguardia. Y usted diría, el hermano nos mandó y él se quedó. Y alguien va a decir, no, usted no diga nada. No, sí, porque si queremos ser personas que enseñamos con autoridad, ¿qué tenemos que hacer? Poner el ejemplo. Hermanos, todo el equipo que servimos aquí en la iglesia, y digo servimos, ponemos el ejemplo, tratamos, intentamos, luchamos siempre de poner el ejemplo. No somos estrellas, no somos artistas. ¿Saben qué hace el artista? El artista está en su camerino descansando y cuando le dicen ya vas a salir a cantar, ya hubo alguien que probó sus micrófonos, las luces, el escenario, todo, y él nada más tiene que salir y dar su show, firmar autógrafos y poner cara bonita. Hermano, si usted está en un ministerio, usted no es artista, usted es siervo. Algunos hermanos sí entendieron. Amén. Usted es siervo. ¿Y cómo va a enseñar usted a los niños a que sean siervos? Ándale, hijo, ve a recoger la basura. Ándale, hijo, ya se desocupó la mesa. Ándale, hijo, ayúdale a la hermana. Ándale, hijo, ve. Y va a decir el niño, bueno, ¿y tú? No, yo te estoy enseñando. Yo ya pasé por ahí. Estamos queriendo rescatar en cuanto a servir. Ya no podemos quedarnos esperando a que nos sirvan. Tenemos que empezar nosotros a servir. Y cuando empezamos a servir empieza a haber muchos conflictos. ¿Sabía usted eso? Porque algunos se sienten divos, estrellas, y no queremos trabajar y no queremos hacer nada, hermanos. Y todavía cuando nos sirven, criticamos. Me trajo la morisqueta picosa. Me trajeron el agua muy fría. Yo me enfermo de la garganta. Y la jamaica no pintó, trajeron de la mala. Y los refrescos trajeron jarrito, yo quería Seven. Y usted se vuelve, si se ríe o le agarra la risa, es porque alguna vez ha pensado así. Híjole, pusieron las mesas y ni siquiera las limpiaron. Pues límpielas. Pero se acaba la actividad y no lo estoy diciendo, hermanos, a una manera de queja. Digo que no tenemos autoridad porque nos hace falta vivir las enseñanzas del Señor Jesús. Nos hace falta el toque de humildad y de venir a la iglesia y decir, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Y si nadie te dice en qué puedes servir y puedes ayudar, pero tú ves la necesidad, tú ayudas. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús miraba con tristeza que la gente andaba como si no tuviera pastor. Porque los que los pastoreaban, los trasquilaban y los llevaban por caminos pesados y veredas difíciles de transitar. Por eso el Señor Jesús les tuvo que decir, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo ¿qué? Nada más que algunos se quedaron ahí, hermanos. Después de que descansó, ¿qué hay que hacer? ¿Ya se dio cuenta por qué muchos están en el descanso? Vinieron a los pies del Señor, el Señor nos hizo descansar. ¿Y dónde estamos? Descansando. No, descansamos porque hay que seguir trabajando. Hay que servir. Y cuando usted se canse de servir, venga a los pies del Señor y descanse. Y cuando le dé el Señor descanso, vuelva a salir y vuelva a servir. Esa es la regla con el Señor. Por eso el Señor le dijo, ustedes van a cantarse, los muchachos, los jóvenes no se cansan como tú, pero tus fuerzas van a tener que ser multiplicadas, pero vas a tener que venir conmigo. Los que esperan en Jehová dicen nuevas fuerzas, ¿qué? Pero no son fuerzas para vivir mejor, son fuerzas para servir mejor cada día. Y entonces
viene el versículo 36. Voy a pedir a los varones, estamos en Lucas 5, versículo 36, que se pongan de pie todos los varones. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Amén. Todos juntos, varones, ¿qué dice? Les dijo también una parábola. Pues si lo hace, pueden sentarse. Bien. Acuérdense que el tema de esta mañana es extendiendo el reino de Dios, y que nosotros somos aprendices y que estamos en fase de aprendizaje, pero tenemos que ser enviados y tenemos que revisar cómo estamos aprendiendo. Y Jesús dice, la palabra de Dios, que lo hacía con autoridad, porque lo que él hablaba, lo hacía. Lo que él decía, lo vivía. Versículo 36 dice, les dijo también una parábola. Y entonces usted va a ver en la palabra de Dios muchas parábolas. ¿Y qué es una parábola? Es un mensaje del reino de Dios, un mensaje del cielo, pero con una ilustración o con elementos de la tierra. Repito, es un mensaje que tiene que ver con el reino de Dios, con el evangelio de Dios, pero usando elementos, fenómenos o materiales de la tierra. Fíjense lo que dice: nadie corta un pedazo de ¿qué? De vestido nuevo. ¿Usted inmediatamente entiende vestido nuevo? Sí. Pero él está enseñando el reino, pero está usando materiales, elementos de la tierra. Nadie corta un vestido nuevo y le pone un vestido viejo. Hermanos, y entonces aquí voy a utilizar esta parábola para hablar del discípulo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Y dice aquí que nadie pone un vestido nuevo en un vestido ¿qué? Las cosas viejas. De tal manera que el discípulo lo primero que tiene que hacer en su fase de aprendizaje es nacer de nuevo. No puede ser discípulo de Dios alguien que no ha nacido de nuevo, porque entonces está queriendo poner un pedazo de tela nueva en un vestido viejo. No, Dios dice, quiero que tires el vestido viejo y pongas un vestido nuevo. O tendrás que agarrar un pedazo de lo viejo y ponerlo en el vestido viejo. Dicho de otra manera, hermanos, no podemos nosotros discipular a alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha entregado su vida totalmente a Dios y que está dispuesto a caminar como nueva criatura. Usted no puede discipular a alguien que no esté en esa condición. Por eso muchas veces cuando llega gente a la iglesia por primera vez, de alguna o de otra manera, son llevados a una clase especial para poder entender si ellos comprenden el nuevo nacimiento, lo que es la vida cristiana. Porque si usted no es hijo de Dios, usted no puede estar en fase de aprendiz. Y eso lo tiene que entender y lo tiene que tener claro el maestro. Así es que, mi querido hermano, cuando usted vaya a intentar discipular, lo primero que debe de estar seguro es que la persona ha nacido de nuevo para poderle enseñar las cosas que son del reino de Dios. Por eso es bien difícil, hermanos, que usted muchas veces quiera que en su familia, que sus hijos, que sus padres, sus abuelos vivan como hijos de Dios si no son hijos de Dios. Y no les extrañe las cosas que hagan o que digan, porque no son hijos de Dios. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, cuando nosotros entendemos que Jesús usaba
situaciones de la vida cotidiana, cuando Jesús usaba elementos de la naturaleza para poder enseñarles verdades espirituales, está hablando de una preparación importante para el discípulo. Saben que mucha gente no entendía lo que les enseñaban en las sinagogas. Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 8. Este es un pasaje muy conocido. Versículos 26 en adelante. El Señor le habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén, el cual es desierto. Y dice la palabra de Dios que sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar. ¿Tenía conocimiento de Dios? Sí. Si no, no venía a Jerusalén a adorar. Vamos a ver. Volvía sentado en su carro y leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. Bueno, usted dice, ¿qué cristiano tan ejemplar? Versículo 29. Pero el Espíritu le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe le oyó que estaba leyendo ¿a quién? Y le dice, esto ya es obra del Espíritu Santo, hermanos. Esto ya no es adivinación. Esto es obra del Espíritu Santo. Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y vean la respuesta dolorosa. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? La tarea está ahí, hermanos. Si tú no tienes discípulos, tus hijos son tus primeros discípulos, tus nietos, tus bisnietos, si ya no tienes hijos en casa. Ellos podrán venir a la iglesia, pero no entender las cosas del reino de Dios. Cerciórate de que tu discípulo o a quien tú piensas discipular haya entendido correctamente el evangelio de Dios. Porque si no han entendido el evangelio de Dios, están viviendo vidas cristianas, pero no vida de discípulo, no vida de hijo. Y por eso usted va a encontrar que muchos cristianos se pierden, porque viven vidas cristianas, pero no como hijos de Dios. ¿Saben cuál es la vida cristiana? Ir a la iglesia, cantar, leer la Biblia, orar, participar, decir amén, sí amén y otra vez amén. Pero si no han nacido de nuevo, o si han nacido de nuevo y no entienden nada de lo que dice la palabra de Dios, hermanos, usted tiene que poner atención en ellos para poderlos enseñar, porque no entienden lo que significa. ¿Entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y lo que sigue todavía sigue siendo maravilloso. ¿No sacó Felipe un folleto y le dijo: te voy a pasar el teléfono del pastor para que vayas a la iglesia allá, te congregues, allá están los hermanos que te van a enseñar, aquí te doy un librito y toma esto, aquí te pongo un CD, una USB? ¿Qué hace Felipe? Asume el papel ¿de qué? De maestro. Y con esto voy a ir cerrando hoy. ¿De dónde sacó Felipe las enseñanzas? ¿Quién lo llamó? Juan 1. ¿Quién lo llamó? Fue llamado por el maestro, ¿no? ¿Se acuerdan? Felipe fue llamado por el maestro. ¿Y quién enseñó a Felipe? El maestro. ¿Y qué aprendió? La vida de Jesús. ¿Qué va a hacer Felipe con el etíope? ¿Enseñarle qué? Lo que había aprendido de Jesús. Hermanos, eso es extender el reino de Dios.
¿Quién está viviendo al abrigo del Altísimo? Felipe. Si no, no hubiera escuchado la voz de Dios que le dice: ve y júntate a ese carro. El Espíritu lo está llevando con poder y con autoridad, pero Felipe está haciendo la voluntad de Dios porque él sabe, hermanos, que él ya fue discipulado, él ya fue alimentado, él ya fue enseñado, y ahora lo que él tiene que hacer es enseñar. Por eso el reclamo de Pablo a la iglesia es: debiendo ser ya maestros. Ustedes no pueden todavía enseñar nada porque ni siquiera han podido digerir la leche. No les puedo dar un arrocito porque se atragantan. Y hermanos, qué vergüenza que algunos tengamos años de conocer al Señor y no le estemos enseñando la palabra a nadie. Porque entonces, ¿qué está haciendo usted con lo que se alimenta aquí? Yo le digo a usted que hay hermanos que siguen la transmisión de internet, anotan los mensajes, y no porque tenga yo derechos sobre, porque es la palabra de Dios, hay libertad. Si usted quiere tomar eso y enseñarlo a otro, para eso es, hermanos. Para eso es. Me gusta cuando alguien me dice: agarré su mensaje y lo prediqué. ¡Qué bueno! Enséñelo. Pero algunos solamente estamos aprendiendo. No nos pudimos subir ya ni a la barca porque estamos tan pesados de conocimiento que no, yo los espero mejor en la tierra. Ya cuando vengan allá ustedes de predicar, yo aquí los espero. Ya llegaron porque ya estoy esperándolos para que me sigan enseñando. Y no podemos caminar a enseñar a otros porque no queremos tomar el compromiso de extender el reino de Dios. ¿Saben cuál es la respuesta primera que decimos? Es: no sé cómo hacerlo. Entonces díganos a todos los que enseñamos aquí en la casa del Señor, para enseñarle cómo hacerlo. Véngase a todas las reuniones para que sepa cómo orar, para que sepa cómo leer, para que escuche usted la palabra de Dios y usted pueda enseñar. Usted ya no debe de quedarse en casa, debe de reproducirse. Ese es el evangelio de Dios. Y dice la palabra de Dios que Felipe le empezó a leer el pasaje de la Escritura: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero, ¿qué? Eso lo vamos a ver después. Porque hay creyentes que se ponen a discipular y están peleando sobre el Apocalipsis y sobre los jinetes y sobre que si se va a consumir la tierra con fuego. Hermanos, lo primero que hay que enseñar es el evangelio del Señor Jesús. Ya después usted se mete en otras cosas. Lo más importante es que tenemos que tener claramente definido que si yo conocí al Señor y nací de nuevo, el Señor me está enseñando, pero el propósito es que yo enseñe, que yo tenga mis discípulos, que yo sepa a quién les estoy enseñando con autoridad, no con gritos, ni con que yo aquí soy el hermano, yo tengo 20 años. No, hermano, yo tengo 3 meses de estar aquí, pero esto me dijo el Señor y yo te lo quiero decir. Ah, qué bueno. Yo tengo 50 años de caminar el evangelio. Qué bueno, enséñame. No te puedo enseñar porque es mucho conocimiento el que tengo. O entonces, ¿por qué no podemos tan fácil de todo lo que hemos aprendido enseñarlo, pero de una manera suave, fácil, agradable? Que el Señor pueda ver en nosotros el espíritu de amor sobre los demás. Que el Señor pueda ver en nosotros un espíritu de fe. Y la carta del apóstol Pablo a la iglesia es que cada uno de nosotros tiene que tener un corazón humilde para poder recibir la palabra de Dios. Así como el Señor Jesús les dijo: no puedo echar vino nuevo en odres viejos, el apóstol Pablo le dice a la gente: ustedes tienen que agarrar todo el conocimiento de Dios para que sus vidas cambien, para que sus vidas sean diferentes y ustedes puedan enseñar. Y me gusta, hermanos, cuando las personas enseñan la palabra de Dios
Y lo enseñan con tanta sencillez, con tanta facilidad. Porque muchas veces esas personas que han enseñado lo han vivido. Amén. ¿Cuántos se gozaron el jueves en la velada de oración? A lo mejor algunos eran su primera vez que estaban en una velada de oración y estuvimos velando en oración. Hubo poquitos niños, pero también ellos están aprendiendo lo que es una velada de oración. Pero no venimos nada más porque no tenemos nada que hacer. 1000 cosas hay que hacer. Pero estamos aquí, hermanos, porque sabemos que en la oración hay poder. Que en la oración se revela la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Que en la oración podemos interceder los unos por los otros. Que el deseo de Dios es que estemos cerca del Padre. Y a través de la oración estamos cerca del Padre, hablándole con salmos, con himnos, con cánticos. El deseo de nuestro corazón, hermanos, es que usted viva como discípulo para que tenga sus discípulos. Me decía mi padre, y con esto termino, haber visitado a la familia a principios del año. Y como en la casa de mi tío había un grupo de 10. La casa de uno de mis tíos y mi tía enseñando la palabra de Dios. Y uno de repente puede decir, ¿cómo alguien? Sí, allí con sus 10 discípulos en casa, con la idea de que esos 10 luego sean más o en otra casa. Yo le pregunto, ¿cuántos discípulos tiene usted? No sé, pero pongámonos a trabajar. Pongámonos a hacer obra de maestros y decir, yo este mes voy a tomar a uno, voy a tomar 2, voy a agarrar mis hijos, voy a agarrar mis nietos, una vez a la semana me voy a poner a darles clases. Hágalo, hermano, hágalo. No se quede con todo el conocimiento esperando a ver a quién le va a enseñar a usted lo que usted ya sabe. Humíllese delante del Señor y con autoridad hábleles. Y esa autoridad viene de parte de Dios cuando usted dice, Señor, voy a hacer tu voluntad. Quiero que se ponga de pie, por favor. Hechos 8, versículo 35 al 37. Aquí voy a terminar. Leamos, ¿qué dice? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, y yendo por el camino, Felipe dijo, leamos, si crees de todo corazón, y respondiendo dijo, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y hermanos, esta es autoridad de Dios. ¿Quién le da esa autoridad? El poder del Espíritu Santo en Felipe. Y Felipe, con el poder de Dios, lo que hace es agarrar valor y predicarle el Evangelio de Jesús. Y cuando el Evangelio llega al corazón de aquel hombre le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, ¿crees de todo corazón? Bien puedes. Y el hombre le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No puede haber bautismo sin reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. No puede haber bautismo sin arrepentimiento, sin un encuentro con Jesús. Y cuando Felipe lo ve a este hombre tan decidido y que el Espíritu lo había traído hacia él para esto, entonces él dijo, te bautizo.
Hermanos, el Señor nos está llamando a ser una iglesia misionera, a ser una iglesia evangelística, a ser una iglesia que sirva, a ser una iglesia que forme discípulos. Solo falta que tú digas: heme aquí, Señor, úsame a mí, úsame a mí. Cierra tus ojos, por favor, esta mañana. Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque queremos extender, Señor, tu reino, pero no tenemos muchas veces el deseo de extenderlo. Y suena raro, triste, pero es una realidad. A veces solamente queremos hacer iglesia y estar en la iglesia y trabajar en la iglesia, y las almas. ¿Y cuándo voy a tomar el reto de enseñar a otros lo que he aprendido? ¿Cuándo me voy a preocupar por hablar, por decirle al Señor: úsame, Señor, úsame? Padre, bendice tu iglesia. Yo sé que hay muchos hermanos que están yendo, hablando, predicando, enseñando. Yo lo sé, Padre. Pero que seamos todos, porque somos un solo cuerpo. Que te glorifique, Señor, cuando tu iglesia cumple su ministerio de hacer discípulos. Gracias, Padre, te doy en esta hora. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar y despedimos la transmisión. Agradecemos a todos por haber estado el día de hoy en este lugar. Vamos a continuar.